Mi nombre es Fernando Rojas Conchagavía. Mi RUT es 10.328.465-1. Y bueno, primero que me presento, además de mi nombre, vengo acá como padre de familia. Soy ingeniero civil de la Universidad Católica, máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard y fui subsecretario de Educación del año 2010 al 2014. También soy decano y profesor universitario. Y a su vez he trabajado en municipalidades, tanto en la Araucanía como en la Municipalidad de Santiago, y hoy día participo en el directorio de varias fundaciones que dan educación en contextos vulnerables. Y vengo a hablar precisamente de educación con el foco en la importancia de fortalecer la familia y el derecho y deber de los padres de educar a sus hijos en un contexto de verdadera libertad de enseñanza. Es en ese contexto donde creo que el proyecto de Constitución protege parcialmente estos derechos. Y quiero, por tanto, hacer algunas propuestas muy concretas y comentarios para mejorar este anteproyecto. En primer lugar, tenemos que poner el foco en fortalecer la familia, recordando que la familia y la persona son previas al Estado y, por tanto, lo anteceden en importancia y en la relevancia que tiene en la sociedad. Es clave mantener y fortalecer el rol de la familia en la sociedad. Se señala en el anteproyecto que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y eso, al ser la persona y la familia previa al Estado, no puede quedar en un artículo 3º en la Constitución después de que se ha hablado del Estado. Esto tiene que estar en el artículo 1º. Por tanto, la primera propuesta es cambiar esto que está puesto en el artículo 3º y dejarlo en el artículo 1º. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, lo cual tiene que estar en el inicio de la Constitución. En un segundo punto, es necesario fortalecer el rol de los padres. Somos los padres los que educamos a nuestros hijos, previos también al Estado. Hoy día el artículo 23c dice: se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos atendiendo a su interior superior. Hay que modificar el artículo 23c. Son los padres los responsables de educar a sus hijos, no la familia en abstracto. A los padres más que a nadie nos interesa e importa la educación y el futuro de nuestros hijos. Nosotros les hemos dado la vida, nadie los conoce mejor, ni los quiere más que cada uno de sus papás. No a las familias en términos amplios, sino a los padres. Esto tiene que quedar explícito y más aún, debe señalarse el rol del Estado de proteger este derecho. Por tanto, la propuesta debe decir, en este artículo 23c, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado en otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Vinculado con lo anterior en un punto 3º, enfatizando esto que los padres educamos a nuestros hijos, este mismo artículo 23c señala al final que, reconociendo el derecho de la familia en la educación de los hijos, dice atendiendo a su interés superior. Este atender a los intereses superiores de los estudiantes, de los hijos, es de una variedad muy peligrosa. ¿Quién, sino los padres, sabemos lo que es mejor para nuestros hijos y en qué momento? ¿Quién lo define en cada momento? Esto tiene que borrarse. Por supuesto que cautelar y se está de otra forma cubierto abusos que no correspondan, lamentablemente en ocasiones ocurren, de familias o padres hacia sus hijos. Pero es muy peligroso dejar a un político o un burócrata de turno definir qué es lo que es el interior superior de nuestros hijos. Por tanto, tenemos que borrar qué entendemos por atendiendo a su interés superior en este artículo. Y en la misma dimensión, en un punto 4, tenemos que pensar que este artículo debe mejorarse por cuanto se tiene que fortalecer y ampliar la libertad de enseñanza. Leo de nuevo lo que dice el artículo 23c que hay que modificar. Dice: se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo su interés superior. ¿Qué significa escoger la educación de sus hijos? Es nuevamente un concepto vago, ambiguo. Los padres somos los que elegimos y queremos elegir el establecimiento donde estudian nuestros hijos, no la educación de nuestros hijos en abstracto, que es nuevamente un concepto vago, sujeto a que hayan otros, el Estado, un político, una política pública, un burócrata que elija por nuestros hijos. Somos una vez más los padres quienes definimos cuál es el interés superior de nuestros hijos, no un tercero. Y por tanto, esto se tiene que borrar. Y lo que tiene que decir es: los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. En un punto 5, enfatizando esto de que los padres educamos a nuestros hijos previo al Estado, hay que eliminar el artículo 14
del anteproyecto. Dice así: la Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Este artículo es innecesario. Al respetarse y cuidarse la familia, así como el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos, esto queda cubierto. El texto de este artículo arriesga a dejar sujeto a interpretación, una vez más, qué es lo que es el interés superior de los niños y quién lo cautela. Son los padres, no la ley ni la Constitución, quien cuida y educa a nuestros hijos. Por tanto, se debe eliminar este artículo 14. En el punto número 6, es importante en el anteproyecto fortalecer y ampliar la libertad de enseñanza con instituciones autónomas. Dice el artículo 23d: el Estado respetará la autonomía de las instituciones de educación superior de conformidad a la ley. Es clave este artículo mantenerlo, fortalecerlo, pero ampliarlo y perfeccionarlo. Esto es clave. El Estado no debe inmiscuirse en las instituciones que entregan educación ni cómo la sociedad civil se organiza para ello. Cuando el Estado se involucra en instituciones que no le pertenecen, comete errores, abusa y termina tomando peores decisiones que las organizaciones por sí mismas son capaces de tomar, entendiendo que tienen un rol principal y una mecánica en la cual toman sus decisiones. Es por tanto clave que el Estado no se inmiscuya en cómo las instituciones de educación funcionan, y eso esencialmente en educación superior, pero también en educación parvularia y en educación escolar. Por tanto, este artículo tiene que ampliarse para que ese respeto sea también de autonomía en las instituciones de educación preescolar y escolar. Tiene que decir, por tanto, el artículo 23d: el Estado respetará la autonomía de las instituciones de educación superior, escolar y preescolar de conformidad a la ley. En un punto 7, distinto, hay que rescatar el rol de la sociedad docente y no caer en la tentación y el error de que tengamos un Estado docente que monopolice o sea quien da homogeneidad a todo el sistema educativo. Hay que, por tanto, modificar el artículo 22, letra F, que dice: el Estado deberá crear, sostener y coordinar una red nacional de establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza. El Estado no es garante de objetividad, no es garante de imparcialidad, tampoco de pluralismo, ni tampoco lo hace mejor que el resto de la sociedad civil. Luego tenemos que pensar en un sistema de educación mixto, donde el Estado tiene que asegurarse de que exista educación en todos los niveles, en todo el territorio nacional. Luego, no es rol del Estado crear, sostener y coordinar una red de establecimientos pluralistas en todos los niveles de enseñanza. El Estado, lo repito, no lo hace necesariamente mejor que la sociedad civil, y tenemos muchos ejemplos de eso. Su rol, el rol del Estado, es que exista educación, y para ello debe financiar y crear si es que no lo haga. Por tanto, debe decir el artículo 22F, el Estado debe otorgar el financiamiento para la existencia de una red de establecimientos educacionales en todos los niveles de enseñanza. Podrá crear y sostener establecimientos educacionales para ello en caso de que no existan. En últimos 2 puntos, es clave la igualdad de trato para la libertad de enseñanza, para el derecho y la igualdad de oportunidades en educación. Hay que, por tanto, modificar el artículo 22 en su letra E, que dice: la asignación de los recursos públicos deberá seguir criterios de razonabilidad. Eso es poco específico. El Estado tiene que financiar a niños iguales en la educación donde elijan sus padres. Luego debe decir: el Estado debe financiar en igualdad de condiciones la educación que las familias elijan, sin discriminación arbitraria en el financiamiento para alumno. A un niño con las mismas condiciones, el Estado debe apoyar de la misma manera en la institución donde los padres elijan educar. Y por último, quiero destacar en el punto 9 que no corresponde dejar una profesión, ni siquiera los profesores, a nivel de la Constitución. Esto equivale a caer en las manos de los grupos de presión. Hay que borrar el artículo 22H, que dice: los profesores son parte esencial del esfuerzo educativo de la nación. Es deber del Estado y de toda la comunidad educativa promover el desarrollo profesional y respeto a los docentes. No es rol de la Constitución destacar una profesión por sobre la otra. No debe quedar el rol del profesor ni ningún otro profesional ni su desarrollo profesional en la Constitución. Esto más bien la creación de un grupo de interés, sea el colegio de profesores o cualquier otro, del cual se desprenden muchas dificultades y problemas posteriormente. De hecho, la educación se entrega en conjunto entre familias, profesores y muchos otros profesionales. En conclusión, el derecho a la educación es clave para una sociedad libre y próspera. El anteproyecto constitucional defiende parcialmente este derecho,
de los padres a educar. Y le da excesivo poder a las políticas públicas, al Estado, y arriesga quitar la libertad a los padres en la educación de sus hijos. El anteproyecto se tiene que mejorar para fortalecer a la familia y el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos en un contexto de verdadera libertad de enseñanza, donde ni el Estado ni nadie distinto a los padres sabe lo que es mejor para nuestros hijos. Espero que estas recomendaciones puedan ser incorporadas en el anteproyecto y tengamos una constitución que defienda mejor el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Muchas gracias.